Descubre Portugal con nosotros. Haz clic en me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Tu apoyo y opinión son muy importantes para nosotros. Gracias. La iglesia románica de San Pedro de Rates se encuentra en la parroquia de Rates, en el municipio de Póvoa de Varzim. La tradición sugiere que aquí existió un santuario paleocristiano dedicado a San Pedro, discípulo de Santiago, que fue ordenado por este como primer obispo de Braga. Cuenta la leyenda que San Pedro fue perseguido por convertir a los creyentes romanos a la fe cristiana y que el padre de una princesa pagana ordenó matarlo. Se refugió en Rates y allí fue decapitado. En el siglo IX, su cuerpo fue descubierto por San Félix el Ermitaño, dando lugar a la iglesia de San Pedro de Rates, donde fue enterrado hasta 1552, cuando su cuerpo fue trasladado a una tumba en la Catedral de Braga. Estos hechos, al igual que el personaje de San Pedro de Rates, se consideran hoy puramente ficticios, creados a partir del siglo XVI en un intento de reforzar la importancia y la legitimidad histórica de la diócesis de Braga. Las excavaciones realizadas aquí confirman la existencia de un templo más antiguo, construido entre los siglos IX y X antes de la época condal, cuyas dimensiones eran mucho menores que las de la iglesia actual. En el centro museológico de la iglesia románica de San Pedro de Rates se pueden ver diversos elementos arquitectónicos y escultóricos que pertenecieron a este edificio prerrománico. Entre ellos, una estela funeraria romana reutilizada, una estela funeraria decorada con una cruz y espirales, fragmentos de una puerta de separación litúrgica y un capitel de columna. También se encontraron algunas piezas procedentes de la reconstrucción iniciada en el siglo XII, como un curioso atlante que sostiene una columna y una dovela de arco del tipo Big Head decorada con una figura zoomorfa. Hacia 1100, por orden de Enrique de Borgoña y Teresa de León, se iniciaron las obras de reconstrucción de la iglesia, que pasó a manos de monjes benedictinos de la comunidad de Cluny. Estos monjes iniciaron una profunda remodelación del edificio a partir de 1120, comenzando la fase más importante de su construcción en 1150, durante el reinado del rey Afonso Henriques y finalizándose a mediados del siglo XIII. La Orden de Cluny solo tenía 3 monasterios en Portugal: Rates, Vimieiro en Braga y Santa Justa en Coimbra. Llegaron a Portugal a finales del siglo XI, cuando Enrique, sobrino nieto de Hugo, abad de Cluny, estaba al frente del condado portucalense. En Francia, esta orden construyó la mayor y más importante iglesia románica del país, la Abadía de Cluny, que se convirtió en el mayor templo de la cristiandad en la Edad Media, convirtiéndose en un centro de referencias arquitectónicas, artísticas y decorativas. La confirmación de la donación de la iglesia de San Pedro de Rates a los monjes de Cluny por el rey Afonso Henriques en 1145, cuando Juan Peculiar era arzobispo de Braga, fue un momento importante en la historia de esta iglesia. 2 esculturas del interior, ahora expuestas en el centro museológico de la iglesia, han sido identificadas como representaciones de Juan Peculiar, con sus vestiduras, mitra y báculo de obispo, y del rey Alfonso I, con la corona real y la espada en la mano, lo que la convierte en la representación más antigua del primer rey de Portugal. A lo largo de los siglos, esta iglesia ha sufrido varias reformas, entre ellas la construcción de un coro alto, así como la decoración de su interior con pinturas murales, paneles de azulejos y retablos dorados.
Ninguno de estos elementos es visible hoy en día en esta iglesia, ya que fueron retirados durante una campaña de restauración llevada a cabo por la Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales entre las décadas de 1930 y 1940. Estas intervenciones se llevaron a cabo bajo la dirección del arquitecto Rogerio de Acevedo, de acuerdo con el concepto imperante en la época, que pretendía despojar a los edificios medievales de todos los elementos añadidos posteriormente. El objetivo era devolver a estos monumentos, considerados símbolos de la época fundacional de la nación portuguesa, la supuesta pureza y sencillez que poseían en el momento de su construcción. La cabecera fue completamente reconstruida, utilizando en parte algunos de los elementos estructurales y decorativos originales, que están marcados con círculos de color ocre para poder distinguirlos de los añadidos del siglo XX. En el exterior se derribó la torre campanario del lado norte del crucero, la sacristía contigua al ábside y el ventanal rectangular de la fachada, que fue sustituido por el rosetón que vemos hoy. En el interior se eliminó una bóveda de crucería que existía en la nave lateral derecha, así como las yeserías y pinturas murales de algunos de los arcos, los azulejos de los ábsides y los retablos barrocos. Algunos de estos elementos retirados han sido llevados posteriormente a otros lugares donde aún pueden contemplarse, como la capilla del Señor da Praza y la capilla de Santo Antonio, ambas situadas en Rates. Cabe señalar que en el momento en que se realizaron estas obras, la iglesia de San Pedro de Rates se encontraba en un estado de deterioro considerable, por lo que esta restauración ha contribuido de manera decisiva a la supervivencia del templo hasta nuestros días. Sin embargo, los criterios de intervención eran radicalmente distintos de los que se habrían seguido en décadas más recientes, en las que los elementos añadidos a partir del siglo XVI no se habrían borrado con toda seguridad. A diferencia de otros estilos arquitectónicos y artísticos, el románico suele caracterizarse por la profusión de elementos simbólicos tallados en los capiteles, arquivoltas y tímpanos de sus portadas. Los artistas medievales se inspiraron en la naturaleza, los usos y costumbres de la época, las alegorías religiosas cristianas y las tradiciones paganas que sobrevivieron y coexistieron con la religión establecida. La población que acudía a las iglesias durante la Edad Media era casi en su totalidad analfabeta, a excepción de unos pocos nobles. Por ello, la escultura y la pintura fueron un pilar fundamental en el proceso de evangelización. La portada principal de la iglesia de San Pedro de Rates es un buen ejemplo de ello. Tiene 10 columnas que sostienen 5 arquivoltas. Los arcos son ligeramente apuntados, algo especialmente visible en la primera arquivolta. En el lado izquierdo del portal, 2 de los capiteles representan a una pareja de pájaros devorando por los pies a figuras humanas, una representación que puede estar relacionada con el tema del castigo de los pecadores. Otro capitel presenta una representación muy erosionada de 2 animales cuadrúpedos difíciles de identificar y que comparten una misma cabeza que aparece en la esquina del capitel. El capitel central representa la figura de un obispo que sostiene un báculo con la mano izquierda, objeto que simboliza el poder episcopal y que se basa en los bastones utilizados por los pastores durante milenios. El siguiente capitel representa una cabeza humana y una serpiente que muerde algo en la base del capitel. La serpiente, figura asociada a Satán, evoca la tentación y el pecado original. El modillón representa 2 pájaros bebiendo de un cáliz, posible símbolo de la redención, asociado al cáliz de la Eucaristía. Bajo la segunda arquivolta hay una representación de un ángel u hombre alado, símbolo de San Mateo.
Bajo la primera arquivolta hay una representación de un buey, símbolo de San Lucas. Estas representaciones simbolizan a 2 de los 4 evangelistas que forman parte del llamado tetramorfo, derivado de la unión de las 4 criaturas mencionadas en el libro de Ezequiel. En el centro del tímpano aparece la figura de Cristo sentado, con un halo o gloria alrededor de la cabeza. Está inscrita dentro de una mandorla, un nimbo de forma ovalada cuyo nombre deriva de la palabra italiana para almendra. A izquierda y derecha de Cristo están el sol y la luna, símbolos de la eternidad y marcadores de Dios como el primero y el último, el alfa y la omega. Flanquean a Cristo San Pedro y San Pablo. Bajo los pies de los apóstoles hay 2 figuras desnudas que representan a Judas, el traidor de Cristo, y a Arrio, fundador del arrianismo a finales del siglo III, doctrina herética que consideraba a Jesús hijo de Dios y no Dios mismo. Bajo el tímpano hay una representación de 2 serpientes entrelazadas con cabeza de cánido, mordiéndose la cola, marcando un umbral por el que los fieles pasan del dominio impuro del mundo exterior al dominio de lo sagrado dentro de la iglesia. La arquivolta más interior está decorada con figuras de ángeles que sostienen un turíbulo, también conocido como incensario, en una mano y el asta de una cruz en la otra, instrumentos que forman parte de la liturgia. La siguiente arquivolta muestra a 7 apóstoles. Pablo, Andrés, Juan y Tomás son identificados. Este conjunto puede completarse con la representación de los 5 apóstoles restantes en el arco del primer tramo interior de la iglesia, que veremos más adelante. En el lado derecho del portal hay de nuevo una representación de una pareja de pájaros bebiendo de un cáliz en el modillón bajo el tímpano, que es muy similar a la de la izquierda. El primer capitel muestra de nuevo 2 pájaros devorando por los pies a una figura humana, tema similar al representado en 2 capiteles del lado izquierdo del portal. El siguiente capitel presenta una cabeza humana y una serpiente que parece estar mordiendo algo en la base de este elemento. La misma decoración aparece también en uno de los capiteles del lado izquierdo que vimos anteriormente. El capitel del centro representa una sirena con la cola en la mano izquierda y un pez en la derecha. Estas criaturas míticas se asocian con la tentación que extravía a los hombres de fe hacia el pecado. El siguiente capitel muestra la figura de un hombre entre 2 pájaros, que también se ha interpretado como un hombre sujetando a 2 pájaros por el cuello. El último capitel está decorado con motivos vegetales. Bajo la primera arquivolta hay un león que simboliza al apóstol San Marcos. A su lado, bajo la segunda arquivolta, una representación de un águila, símbolo de San Juan. Este portal es un importante testimonio de la influencia borgoñona y cluniacense en Portugal durante el siglo XII, tanto por su diseño como por la iconografía que contiene. La fachada norte de la iglesia tiene una portada que se abre a la nave y está formada por 2 arquivoltas de medio punto con frisos decorados.
Según algunos investigadores, corresponde a la primera fase de construcción del edificio actual, mediados del siglo XII. Su diseño revela la sencillez de los medios disponibles en aquella época en un entorno rural. Los dos capiteles de la izquierda y el de la derecha están decorados con motivos vegetales, lo que revela la sencillez del programa artístico de este portal si se compara, por ejemplo, con el principal. El segundo capitel de la derecha contiene representaciones de dos aves, una hoja y un fruto, y se ha sugerido que podría tratarse de aves alimentándose. Las ménsulas que sostienen el tímpano están decoradas con una voluta. La arquivolta más interna está dividida en dos secciones. La inferior está decorada con adornos en forma de cabeza de clavo y la superior con motivos en forma de X o estrella. El mismo motivo en X decora la sección exterior de la segunda arquivolta. El tímpano de este portal es liso, sin elementos tallados, lo que refuerza la idea de la frugalidad de su decoración. La cabecera de la iglesia de San Pedro de Rates fue también una de las primeras partes del monumento en construirse, dada su disposición, estructura y altura. Las arcadas ciegas que adornan el exterior y el interior del ábside, la decoración de las bases y los capiteles de las columnas empotradas y las ménsulas que sostienen el alero del tejado pueden datarse entre mediados y el tercer cuarto del siglo XII. Es importante destacar que, como ya se ha mencionado, la cabecera fue objeto de una amplia reconstrucción en la década de 1940, en la que se utilizaron elementos originales, pero se añadieron otros de diseño contemporáneo. La decoración de los modillones medievales es muy rica, incluye representaciones de una pareja cogida de la mano, una alusión al matrimonio, un hombre soplando un olifante, una escena de caza, una figura atada por los pies, imagen del castigo, y una figura sedente que guarda similitudes con otras encontradas en modillones de iglesias románicas portuguesas y que representan a un onanista, simboliza el pecado de la lujuria. En otros modillones podemos encontrar la representación de un animal cuadrúpedo, posiblemente un simio, un barril de vino, se trataba de una región vinícola, un animal devorando por los pies a una figura humana, temática del castigo por los pecados cometidos, y la figuración de un animal que parece ser un caballo. En la parte posterior de la iglesia de San Pedro de Rates, junto al campanario, se puede ver un conjunto de arquetas sepulcrales medievales de granito. El exterior de los transeptos y ábsides de la iglesia también presenta varios elementos decorativos interesantes. La ventana del transepto norte, con arco de medio punto decorado con un motivo dentado, tiene dos capiteles esculpidos. El de la izquierda representa la figura de un obispo con báculo y el de la derecha un conjunto de hojas y volutas. En el exterior de la cabecera hay arcadas ciegas decoradas con motivos ajedrezados. Las columnatas tienen forma de espiral y algunas llevan flores en los fustes. Los capiteles están decorados con motivos vegetales y zoomorfos.
Uno de los capiteles de la columnata presenta una elaborada decoración en forma de cintas trenzadas. Los capiteles más grandes, correspondientes a las columnas más altas, están finamente tallados con volutas y hojas voluminosas. En la fachada sur de la iglesia, en el muro del brazo del transepto, hay otro portal lateral cuya construcción data del último cuarto del siglo XII. Su decoración más elaborada revela claramente una fase diferente en la construcción de este templo. Se trata de una de las varias anomalías de la planimetría de este monumento, ya que su posición no está centrada con respecto a la anchura del transepto, como ocurre con el portal del lado norte, y por tanto no está orientada hacia él. Este portal daba originalmente acceso a la parte conventual, donde había un claustro que desapareció después del siglo XVI, cuando se extinguió el monasterio y el templo fue entregado a la Orden de Cristo como encomienda. En la parte superior del portal, en el lado izquierdo del tímpano, se puede ver la representación de un animal que sostiene un libro que muchos identificaron como un león, símbolo de San Marcos, mientras que otros afirman que se trata de un águila, símbolo de San Juan. En el lado opuesto, también bajo la segunda arquivolta, aparece la figura de un ángel u hombre alado que sostiene el Evangelio, símbolo que representa al evangelista San Mateo. El tímpano contiene una representación del Agnus Dei, el Cordero de Dios, coronado por una cruz griega. Este símbolo representa a Jesucristo como Salvador de la humanidad, sacrificado para expiar el pecado original. La primera arquivolta sobre el tímpano está decorada con un bello motivo polilobulado que revela las influencias orientales traídas a Portugal a través de la arquitectura islámica. La siguiente arquivolta está dividida en dos secciones, la interior redondeada y salida de la boca de dos criaturas situadas en sus extremos, y la exterior decorada con ornamentos lanceolados. La arquivolta más externa está decorada con elementos lanceolados, una decoración en forma de hoja característica de la arquitectura románica de la región de Borgoña, en Francia. Bajo el tímpano se aprecia un bajo relieve en forma de doble lazo atravesado por medias esferas que emerge de la boca de una criatura, posiblemente un león. En el arte medieval, el león simboliza al guardián del umbral que somete al mal. El capitel exterior de la izquierda representa de nuevo a dos pájaros devorando por los pies a una figura humana, lo que refuerza el concepto de escarmiento y castigo de los pecadores. El segundo capitel representa un animal rodeando una cabeza humana. El bloque inferior del modillón izquierdo de este portal está decorado con un motivo vegetal en forma de palmeta. Encima, el bloque superior que soporta el tímpano está decorado con una versión del llamado nudo de Salomón, símbolo apotropaico de origen inmemorial asociado a la protección contra el mal. El ábaco, situado sobre las columnas de la izquierda, muestra la representación de una doble cinta perlada que evoca la forma de las serpientes saliendo de la boca de una criatura indefinida. El modillón bajo el tímpano de la derecha está decorado con motivos vegetales. Los dos capiteles del lado derecho del portal reproducen la misma decoración que los capiteles de la izquierda. A ambos lados de la portada sur, en la parte inferior, se representan dos animales atlantes que nos remiten, una vez más, al bestiario fantástico medieval. La figura de la derecha representa a un león devorando a una criatura con cuerpo humano y cabeza de animal. De nuevo, el león como guardián que elimina el mal, personificado en un humano pecador y grotesco. En el lado derecho del portal hay dos inscripciones medievales del siglo XIII. La primera, situada en la parte superior y escrita en caracteres más pequeños, corresponde a la inscripción funeraria de una doña urraca.
Justo debajo, en caracteres más grandes, se encuentra la inscripción funeraria de Pedro Martins y de su hija, Doña Mayor. Estas inscripciones pueden corresponder a honores tributados a benefactores del monasterio. En algún momento posterior a su construcción, el tímpano de esta portada sufrió una fractura en su parte inferior que obligó a modificar las ménsulas que lo sostenían. La ménsula de la izquierda es de mayor tamaño, soportando la sección del tímpano donde presenta una fractura vertical, por lo que está decorada de forma diferente a la de la derecha. El interior de la iglesia de San Pedro de Rates es longitudinal y consta de 3 naves, siendo la central más alta y ancha, dividida en 4 tramos de tamaño desigual. Este monumento presenta varias contradicciones en su planimetría, que han llevado a varios expertos a concluir que el plan original era mucho más ambicioso que el que finalmente se realizó. Los muros de la fachada, por ejemplo, tienen 2 metros de grosor y 3 poderosos contrafuertes. Las fachadas norte y sur tienen 5 contrafuertes cada una. También hay 3 semicolumnas altas en el muro sur de la nave principal. Todos estos refuerzos estructurales sugieren que el plan original era construir arcos diafragma y una bóveda de piedra, al menos en el crucero. Al final, los tejados de piedra se reservaron solo para los ábsides y los transeptos, mientras que las naves y el crucero se cubrieron con un tejado sostenido por una estructura de madera. El interior del portal principal también está decorado con un tímpano tallado en bajo relieve y 2 arquivoltas decoradas. En la parte superior del tímpano interior se puede ver una pequeña figura de un ángel. En el centro hay una representación del Cordero Pascual, símbolo sacrificial de Cristo, flanqueado por 2 figuras identificadas como San Juan Bautista y el profeta Isaías. Sobre el tímpano, la primera arquivolta está decorada con un motivo inciso en forma de rombos. En el centro de la segunda arquivolta está tallada una máscara o grotesco de cuya boca salen tallos de vid en ambas direcciones, produciendo un bello efecto. En toda esta iglesia hay elementos que indican cambios realizados en el diseño original del edificio. Así, el portal principal aparece descentrado en relación con la anchura de la fachada. La nave de la izquierda también es menos ancha que la de la derecha. Los arcos de los 2 primeros tramos de la izquierda son diferentes de los del resto del templo, ambos decorados con elementos tallados. El arco de la primera sección es ligeramente apuntado y representa a 6 ángeles y 5 apóstoles. Estos elementos decorativos son similares a los del portal principal. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que estos elementos se planearon para formar parte de un portal más grande y se reutilizaron cuando se redujo del plan original.
El arco del segundo tramo es perfectamente redondo y está formado por dovelas de diferentes tamaños en el arco exterior decoradas con motivos figurativos y geométricos. Los motivos figurativos incluyen representaciones de leones, parejas de pájaros con una cabeza, pájaros con cabezas de animales, criaturas que devoran figuras humanas y ángeles. Las bases de los pilares que sostienen estos arcos también presentan representaciones de criaturas o bestias, y es posible que también estuvieran destinadas al portal principal que se proyectó inicialmente. En el arte románico no se hace distinción entre las criaturas del mundo real, como bóvidos, cápridos, cerdos y felinos, y las de la imaginación y la mitología, sirenas, arpías, serpientes con cabeza humana y grifos, por ejemplo. Esta cohabitación entre lo real y lo fantástico sería una forma de reunir lo sagrado y lo profano, los miedos terrenales y los terrores de la mente, asociándolos a la noción de pecado y a la expulsión del mal por la fe cristiana. La presencia de elementos escultóricos que ilustran los vicios y las virtudes, así como las visiones celestiales e infernales, no se extingue en los portales, los modillones o las columnas y columnatas del exterior. A lo largo de las naves y ábsides del interior de la iglesia de San Pedro de Rates se pueden ver decenas de capiteles decorados con elementos que van desde simples motivos vegetales hasta complejos motivos figurativos. Muchas de estas representaciones constituyen un fascinante desafío para quienes, muchos siglos después del diseño y la construcción de este templo, intentan descifrar lo que simbolizan. Desentrañar el significado de estas enigmáticas formas y figuras es un ejercicio que requiere conocer su contexto histórico y artístico, pero que difícilmente ofrecerá respuestas definitivas e incontestables. Los capiteles decorados con elementos geométricos y o vegetales incluyen esferas colgantes, volutas y puntas de lanza, volutas de triple espiral y rosetas o mezclas de hojas con volutas. Otros capiteles de esta familia incluyen representaciones de hojas con venas bien marcadas, rematadas por ábacos decorados con un motivo ajedrezado y con el astrágalo, marco redondeado en la parte inferior del capitel, en forma de cuerda. La gama de capiteles decorados con elementos figurativos incluye este, en el que unas cintas perladas y trenzadas salen de la boca de una criatura situada en la parte inferior, posiblemente un felino. Este capitel presenta dos parejas de pájaros que devoran figuras humanas por los pies, motivo también presente en los portales principal y sur. Entre los pájaros hay una figura humana con las manos en la cabeza, quizá en pose ritual. La compleja decoración de este capitel incluye 4 criaturas sobre las que aparecen las cabezas de 6 hombres. Entre las esquinas cuelgan figuras humanas, imagen de castigo o sacrificio, y el ábaco representa una serpiente, símbolo del mal. Este capitel muestra a un hombre con los brazos cruzados que parecen estar siendo mordidos por 2 criaturas. Se ha sugerido que podría ser una representación del episodio bíblico de Daniel en el foso de los leones, en el que los animales le estarían lamiendo las manos en lugar de morderlas. Algunos capiteles repiten el formato ya visto en el exterior del templo, en el que parejas de animales comparten una sola cabeza en los ángulos y pueden incluir leones, simios y aves. Reaparecen los tañedores de olifantes, instrumentos con cuernos que se utilizaban en la caza y la guerra. También hay mezclas de elementos figurativos, volutas, con imaginería humana y animal. El tema del castigo, materializado en figuras humanas devoradas por animales, está omnipresente. La combinación de elementos vegetales, geométricos y figurativos produce efectos sorprendentes.
En otro capitel vemos dos cabezas de animales, tal vez felinos, que se escabullen entre la vegetación, posiblemente simbolizando el peligro. Un conjunto de cintas trenzadas y perladas rodean objetos ovoides en otro capitel, posiblemente piñas o incluso huevos. Si las decoraciones geométricas y vegetales corresponden a una tradición visigoda, las figuraciones animales y humanas son el resultado de la intervención de los monjes benedictinos en Portugal, que el historiador José Matoso denominó Escuela Benedictina Portuguesa. El historiador del arte español Josep Gudiol Ricart dijo: los capiteles de rates con sirenes, cuadrúpedos y una buena variedad de temas animales y vegetales en las portadas y en el interior son de lo más sano y logrado del arte portugués. Al igual que el portal principal, el interior de la portada sur también presenta una serie de elementos decorativos que merecen nuestra atención. A la derecha hay una ménsula cuya cara interior está tallada en forma de cabeza de león. De nuevo, este felino aparece asociado a las entradas del templo como guardián del límite entre el interior y el exterior. El travesaño sobre la puerta está decorado con bajo relieve que representa dos serpientes entrelazadas mordiéndose la cola, un motivo similar al que se encuentra bajo el tímpano del portal principal. Por último, la arquivolta interior está decorada con un conjunto de rombos incisos, una decoración más simplista. En la nave del lado sur existía una bóveda de crucería gótica, posiblemente del siglo XIII, que cubría el último tramo, habiendo sido demolida durante la citada intervención llevada a cabo en los años 1940. En un sillar del interior de la iglesia hay una inscripción parcialmente mutilada que puede revelar el nombre del maestro cantero responsable de esta intervención gótica, Mestre Pelagius. Los brazos del crucero se cubren con bóvedas de cañón apuntado y los absidíolos tienen bóvedas de cañón terminadas en cuartos de esfera o semicúpulas. En los ábsides hay impostas a media altura y en la parte superior de los muros, que marcan la transición a las bóvedas decoradas con un motivo ajedrezado. Varios elementos arquitectónicos de esta iglesia han sido interpretados por los historiadores como indicadores de su inspiración cluniacense. José Matoso la comparó con la iglesia de Paray-le-Monial en Francia, concretamente en los siguientes aspectos. Los pilares cruciformes con columnas adosadas a los cuatro lados, las bóvedas de cañón apuntado del ábside, los arcos que rodean las ventanas decoradas con motivos ajedrezados, y los contrafuertes de las esquinas del crucero y de la nave. También son notables las influencias de modelos gallegos, entre otras cosas por la proximidad geográfica y cultural con este territorio, que son visibles en la planimetría, estructura y decoración de este templo. Motivos decorativos como leones, aves de alas abiertas, cabezas de buey y figuras humanas sedentes emanaron de las catedrales de Compostela y Tui desde mediados del siglo XII y durante el siglo XIII. En el ábside norte, la bóveda y los elementos decorativos son muy similares a los que se observan en el ábside sur, ambos iluminados por una ventana de arco de medio punto. El presbiterio está precedido por un arco triunfal apuntado, rematado por un pequeño óculo. La parte inferior tiene 11 arcadas ciegas y está cubierta por una bóveda de cañón apuntado que termina en una semicúpula. La bóveda de cañón original se habría derrumbado durante el siglo XII como consecuencia de posibles errores de diseño o de un terremoto y fue sustituida por otra de perfil ojival. La iglesia de San Pedro de Rates está clasificada como monumento nacional desde 1910, tras lo cual fue objeto de una profunda campaña de restauración y reconstrucción en las décadas de 1930 y 1940.
A lo largo de las décadas restantes del siglo XX, sufrió reparaciones y mejoras puntuales, pero su estado de conservación es actualmente preocupante, con profundas marcas de erosión y crecimiento vegetal en su exterior. En el interior son visibles las marcas dejadas por la humedad y los líquenes que deterioran las paredes y los elementos escultóricos. Urge, pues, iniciar las obras de restauración prometidas por el gobierno portugués desde 2023. Muchas gracias por acompañarnos a descubrir Portugal. Si le ha gustado el vídeo, haga clic en me gusta y suscríbase al canal para estar al día de nuestras novedades.